presenta Jetour. Un SUV a otra altura en diseño, en confort y en tecnología. Ingresa en jetour.com.uy y conocelos. Jetour. Drive your future. Seguimos en La Mira, habla con Federico Comesaña. Muy buenas noches a todos. Seguimos hablando de las elecciones argentinas, pero ahora de una perspectiva económica. Sí, vamos a ver cómo quedan los escenarios, porque hay mucha especulación en un clima de incertidumbre como el que vivimos en los últimos meses, con una Argentina que empieza a tambalearse en sus principales indicadores, no solo ya macroeconómicos, sino también financieros, con dificultades muy grandes para el día a día. Entender cómo queda este escenario después de un resultado de las elecciones totalmente inesperado. Total. Primero que nada, las elecciones quedaron ahora a los ojos de los empresarios y sobre todo de los mercados entre el malo conocido y el malo por conocer, lo cual no es nada auspicioso y eso se refleja en los principales indicadores, sobre todo financieros, del día después. Hay que leerlos con detenimiento, esos indicadores, porque no muestran del todo un escenario muy pesimista en comparación con el que ya había, pero sin embargo sí hay cierto tirón de oreja a el menú electoral que queda por delante, en el cual los empresarios y sobre todo los inversores no se sienten nada cómodos. Primero, con la incertidumbre que implican todos los planes de Milei de dolarización abrupta de la economía argentina, que ya los hemos analizado y hemos visto cómo en realidad no tiene el beneplácito ni el sostén de prácticamente ninguno de los principales expertos en estos temas a nivel argentino, a nivel internacional, sino que más bien se trata de fundamentalismo económico en el cual se ofrece una solución que parece atractiva a los ojos de la gente, pero que en definitiva puede traer más complicaciones que remedios a una situación que es bastante delicada. Eso por el lado de Milei, pero por el lado de Massa tenemos un tema que es que la persona que está ofreciéndose como el garante de la situación, como el que va a sacar adelante el país, es el que ya tiene las riendas de la economía, y no solo eso, sino que ha mostrado su peor versión en los últimos meses, sobre todo después de las elecciones primarias, que ha sido sobre todo una tendencia a gastar hasta el último peso en una actitud absolutamente clientelista. Total. Eliminación de impuestos. Es como si en Uruguay de un día para el otro el gobierno dijera: che, me está yendo mal en las elecciones, vamos a eliminar el IRPF. Dio dos bonos de dos. Bonos, eliminación de deducciones de impuestos, de IVA. Sí. Es decir, hay un gasto que algunos cuantifican en más de 1 punto porcentual del PIB en una economía que se espera que caiga este año. Con lo cual es un aumento del gasto muy significativo que no tiene con qué pagarlo, con lo cual eso va directo a la emisión monetaria y agrava los problemas de mediano plazo. Es decir, no se distancia tanto de la actitud de Milei, aquella de vamos a prender fuego todo porque yo tengo la clave y sé cómo apagarlo cuando asuma las elecciones. Entonces, tenemos sí algunas diferencias. Massa propone un plan y una forma de gobernar que ya se conoce y por lo tanto eso aleja determinados fantasmas. Es sistémico. Dentro de todo sí, y además es una persona, como planteaba también Ricardo, es un tipo conciliador, es un tipo que tiene herramientas políticas para formar alianzas, que es algo necesario cuando en realidad tiene un 37% de los votos. Y nadie esperaba, eran muy pocos los que esperaban que Milei pudiera sacar más que eso. Con lo cual, pensar en un esquema donde la gobernabilidad va a ser la clave para el próximo gobierno, impulsar reformas y sobre todo contener el déficit fiscal,
contener, generar confianza, todo eso va a implicar alianzas y dentro de los dos perfiles, el que mejor está parado para poder transar con el resto del sistema político es Sergio Massa. Entonces, en alguna medida, cuando uno ve las repercusiones o el día después, la sensibilidad de los mercados, sí hay una baja de los bonos, hay un aumento del precio del dólar paralelo en relación a lo que era el viernes, Ahora pero no es lo que era apareció el un fin de blue. semana. Apareció un dólar blue. Está en 1100. El dólar blue se planchó en 900 y el blue a 1100. Sí, ahí el gran problema es que como aumentaron los controles sobre las bocas, ya no es tan fácil medirlo como lo venían. Entonces, bueno, hay dólar paralelo. Hay también un termómetro que ahora se pone en el dólar cripto, es decir, el que implica comprar y vender criptomonedas con pesos argentinos, y era un poco lo que se monitoreaba en el fin de semana. Como la compra el precio del dólar en los mercados que siempre están abiertos se había disparado a más de 1.200, 1.300 pesos argentinos. Ahora, Fede, la Argentina necesita unas reformas estructurales que más lejos de ir hacia ellas, se alejó de ellas. Sí, en realidad ahí hay un doble discurso, por lo menos deja entender determinadas cosas. Primero, sí se ha alejado en los hechos en los últimos tiempos, la alianza y sobre todo el tener el beneplácito de Cristina Kirchner implicó resignar algunas cuestiones. Por ejemplo, el tema de la devaluación como una medida dentro del menú, que en la última vez que se aplicó se lo atribuyó directamente al Fondo Monetario. Esto lo tuvimos que hacer, pero no era lo que queríamos. Sí, está por fuera, digamos, de lo que sería el menú de medidas que debería aplicar Argentina en este mandato. Sin embargo, él diferencia lo que es, bueno, esto es lo que puedo hacer en este gobierno, sin embargo, mi gobierno va a ser diferente, y en las conversaciones que tiene en privado con empresarios e inversores, Massa se planta como un candidato muy distinto, o como por lo menos un posible presidente con una visión más de centro y mucho más racional que lo que se ha visto hasta ahora. El debilitamiento del kirchnerismo también puede ser una buena noticia, en el sentido de que no va a cargar con la mochila que cargó este gobierno actual de un kirchnerismo pisándole los talones, generándole también aparato dentro de la propia coalición y llevándolo a políticas más distributivas cuando no hay nada para repartir. Quizás Massa tenga un poco más desatadas las manos y parece ser alguien, desde el punto de vista político, mucho más hábil y mucho más capaz de poder generar esas alianzas que le permitan alguna solución de mediano plazo. Las chances de eso son muy, pero muy bajas, pero dado el menú electoral que quedó desde este último domingo, y bueno, no parece ser que del otro lado, en el particular del lado de Milei, puedan existir esas chances de llegar a una alianza y no hacer un corte brusco como él plantea a nivel monetario. Fede, ¿cuáles son las grandes reformas que Argentina necesitaría? A ver, el gran problema de Argentina es la confianza. Lo que necesita es primero restablecer la confianza, que es lo que va a llevar a que la moneda tenga un precio dentro de mercado. Hoy está cotizando por encima de los 1.000 pesos argentinos, cuando se calcula que un nivel de equilibrio estaría más cercano a los 500. Lo que pasa es que si el gobierno hoy libera el tipo de cambio, va a saltar muy por encima de esos 500 pesos. Entonces, lo que está necesitando es confianza, atraer inversión financiera primero para solventar las necesidades que tiene en el corto plazo de un déficit fiscal descontrolado, pero sobre todo en el mediano plazo atraer inversión con capitales que entiendan que el día de mañana quieren sacar una ganancia del país y van a poder hacerlo, que quieren contratar mano de obra y van a poder hacerlo en las mismas condiciones que lo previeron anteriormente, donde no cambien las reglas de juego. Bueno, todo eso implica
que el gobierno va a tener que no solo hacer medidas específicas que aligeren la regulación que hoy tienen los mercados, sino que también va a tener que mandar señales muy concretas de que las cosas cambiaron y ya no existe ese patoterismo dentro del gobierno en contra de los mercados y en contra de la propia inversión, y que hay un plan sostenible para bajar el déficit fiscal, no necesitar la emisión monetaria que hoy se está haciendo y que es la que alimenta la inflación. Eso es lo que en definitiva va a sellar esa confianza que pueden tener los inversores, y que además ese gobierno tiene el respaldo de la gente como para hacer esa clase de ajuste, bajar los subsidios, reducir gasto social, que hoy es necesario. Con un 40% de pobreza, Fede, es difícil también. Los subsidios tienen que ser, me imagino, recortados. No con un tijeretazo, sino con navaja, ¿no? El tema es que los subsidios y la asistencia social hoy se da de una forma absolutamente generalizada, claro, y descontrolada. Claro. No es que esté canalizado. Claro. Sí, hay que enfocarlo a la población que más lo necesita, claro, sin duda. Eso es lo último que debería tocar Argentina. Porque los subsidios se utilizaron como una cuestión electoral más que como una asistencia social. Pero decirle a una clase media absolutamente empobrecida, vos no necesitas el subsidio, claro, va a ser muy difícil desde, claro, el punto de vista de la aprobación y de la capacidad que tenga el gobierno, que además desde el primer día ya va a tener que estar peleando a nivel de opinión pública por retener el mínimo que tiene de capacidad legislativa, pensando en que hay elecciones de mediano término dentro de 2 años. Claro, porque cuando vos hablas de confianza, la primera confianza es política, ¿no? Para que haya una confianza económica y financiera. Y si eso ocurre, digamos, si hay un recorte, va a generar mucha decepción en la gente. Exactamente, y por eso es que se habla de la necesidad en Argentina de un liderazgo que sea capaz de tejer muy, pero muy delicadamente y meticulosamente todas esas áreas de confianza. Confianza de la gente, confianza de los inversores locales, confianza de los inversores internacionales, confianza de los organismos. El Fondo Monetario tiene que, de alguna manera, flexibilizar, pero para flexibilizar las condiciones de Argentina va a tener que confiar en que las cosas son distintas. Difícil confiar que las cosas son distintas cuando estás negociando con los mismos que hasta ahora te vienen bicicleteando los pagos, sin cumplir con los objetivos que ellos mismos se trazan año tras año. Entonces, ahí está la gran dificultad de Argentina y las reformas que tiene por delante, que decimos son muchas, pero sobre todo hay una cuestión vinculada con las señales que el gobierno va a tener que dar. Massa no arranca con buen pie en ese sentido, Milei tampoco arrancan con buen pie. Ahora se necesita un milagro quizás como el de este domingo a favor de Massa para que pueda reconvertir ese perfil y poder generar y transmitir lo que hoy no está pudiendo transmitir. Gracias, Fede. Que pasen bien, hasta luego. Una pausa, ya volvemos.